Hola, somos Paola y Ana María. Antes de empezar, queremos recordar algo importante. Todo lo que compartimos aquí es netamente informativo. No estamos diciendo qué debe hacer nadie. Cada persona tiene su propio camino y sus propias decisiones. La idea de este espacio es abrir conversaciones y mostrar distintas experiencias. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Brújula del Instinto. Hoy conoceremos un camino llamado el catolicismo. El catolicismo tiene una historia de más de 2000 años, pero más allá de todo lo que conocemos como institución, el catolicismo también puede ser entendido como un camino espiritual, una manera de relacionarse con Dios, de buscar sentido, de vivir la fe y de preguntarse cómo queremos vivir nuestra vida. Para profundizar en este tema, hoy nos acompaña el padre Jorge Julio Mejía, conocido como Jota, sacerdote jesuita con quien queremos conversar sobre qué significa vivir el catolicismo como un camino espiritual. Hola, Jota, buenos días. Yo feliz de tenerlo acá. Le escuché en el podcast de Somos con María Ortiz. Desde hace mucho tiempo, yo tengo cercanía con los jesuitas. Yo crecí en la religión católica, estudié con hermanas franciscanas y pues tenía una concepción de la religión católica muy distinta. Cuando empecé a salir con mi esposo que estudió con los jesuitas, pues entendí el camino de los jesuitas y cada día me ha gustado más. Después de oír el podcast con María Ortiz, yo le dije a Paola, a Jota lo tenemos que tener acá, escúchalo, óyelo, y la maravilla de ver sí, la visión de los jesuitas sobre el catolicismo. Entonces estamos muy felices de tenerlo aquí a usted. Jota, mucho su invitación. Mucho. Bienvenido. Yo también estoy muy feliz, la verdad. Para mí es un placer hablar con usted. Para mí, de entrada, ya es difícil no tener que decirle padre y como romper todas estas estructuras que uno tiene frente a la religión, ¿no? Como que uno piensa en los líderes religiosos y yo crecí como con ese respeto de que tiene que decir padre, hermana, no tutear. Entonces, como encontrarlo y encontrar este ser como tan abierto, tan amoroso, pues para mí es algo nuevo, porque he estado desvinculada de la Iglesia Católica hace mucho. Mi camino espiritual es un poco más fuera de la institución y entonces aquí vendría como esta primera pregunta. Cuando pensamos en el catolicismo, pensamos en una religión, en una iglesia, en sacramentos, en misa, en normas, en dogmas, pero ¿cómo es para usted o cómo podría explicarnos cómo es ese camino espiritual en el camino de la religión católica? Bueno, yo les cuento un poquitico la historia, digamos, religiosa mía, desde que yo era chiquito y me prepararon para la primera comunión. Cuando llegó el momento de prepararme para la primera comunión, bueno, además de contarme todo lo que la iglesia enseña, teniendo como manual el catecismo del Padre Astete, que seguramente ustedes no lo conocieron. Yo Pero sí. Yo no. el catecismo Astete, el Padre Astete tenía pues todos los capítulos, lo que hay que creer, lo que hay que hacer, lo que hay que recibir, bueno. Y siempre tenía una advertencia y es que el que no cumplía las obligaciones de católico tendría un castigo, era el infierno. Entonces yo tenía como motivación para cumplir las obligaciones de la institucionalidad religiosa era el miedo. Claro. Y también me enseñaron una disciplina del castigo porque además yo vivía en un cuerpo que era mi enemigo. Los enemigos del alma eran el mundo, el demonio y la carne. Entonces me tocaba dormir con el enemigo, que era el cuerpo. Y entonces, en el proceso de yo con 7 años, preparándome para la primera comunión, tenía que ofrecerle además al niño Dios. El niño Dios pues ya no existía y ya se había crecido. Los sacrificios. Entonces, bueno, esta semana tú no vas a comer colombinas, esta semana no vas a comer helado. Y era eso, ofrecerle sacrificios para prepararme para la primera comunión. Es decir, cositas que me dolieran, en cuanto que me gustaban, y como entonces yo me estaba preparando para la primera comunión, pues bueno. Después yo ya entro al colegio de los jesuitas, en Cali, colegio Bermans, nombre de un santo joven, San Juan Bermans. Y en el colegio hay un
los cursos tenían los padres que eran los padres espirituales. Era tiempo en que las comunidades eran numerosas en cuanto a jesuitas. Y vuelvo a tener un padre que le pareció que yo era una buena vocación. Bueno, primero la que había motivado mi vocación era mi abuela paterna. Ella sí soñaba con tener, yo era el mayor de los nietos de ella soñaba que iba a tener un nieto que fuera sacerdote. Pero el padre que hacía la propaganda vocacional, yo para esa altura ya tenía por ahí 12, 13, 14 años. Me decía que la mejor manera de librarse del infierno era entrando de jesuita. Pues como a mí me han contado cómo era el infierno, porque ellos manejaban de alguna manera al Dante con toda su narración espantosa. Pues figúrese que yo seguí determinando decisiones muy importantes de mi vida teniendo como motivación el miedo. Y yo entro a la Compañía de Jesús con 16 años, que ya en los años 50 y 16 años yo creo que es como tener hoy en día 10 por ahí. La vida era muy, muy distinta. Y yo entro a la Compañía de Jesús así. Y evidentemente en el noviciado y en todo lo que a mí me van a enseñar es, tienes que ser jesuita. ¿Y qué es ser jesuita? 2 puntos. Había unos libritos, una enseñanza, un maestro que le decía a uno cómo ser jesuita. Pasado el tiempo, pasado mucho tiempo, yo ya había estudiado los 4 años, bueno, la filosofía, primero humanidades, 3 años en Santa Rosa, en Boyacá. Allá tenemos una casa maravillosa. Y fueron los años más lindos que yo tuve en toda mi formación. 3 años de estudio de humanidades. Historia, arte, bueno. Ahí se empezó a desarrollar una parte que yo ignoraba que yo la tenía. Todos la teníamos. Era la sensibilidad estética. Es decir, sentir, comprender y sentir con las cosas bellas artísticas. Y yo aprendí a verlas, ¿no? Yo tengo mucho después, ya ordenado y habiendo hecho los 4 años de teología aquí en Bogotá, en la Javeriana, yo voy a hacer 2 años más de teología en París. Y en París, si yo aquí, estudiando teología, aprendí la doctrina católica, en París, recién ocurrido el Vaticano II, concilio maravilloso. Ahorita les doy 2 noticas de que me parece que lo hicieron maravilloso. Yo llego a París recién ocurrido el Vaticano II, pero también acaba de ocurrir mayo del 68, que ocurrió fundamentalmente en París, que fue una gran revolución de jóvenes que protestaban mucho contra sus educadores que habían hecho posible la Segunda Guerra Mundial. Y habían escrito un pequeño libro, el pequeño libro de los jóvenes, que era una denuncia tremendamente contra sus educadores, familia y profesores. Tremenda. Todo estaba en revisión, todo estaba cuestionado y yo llego y ahí ya no me enseñan la doctrina. Estoy en la Universidad Católica Francesa de París, se llama así, Universidad Católica. Y ahí me enseñan la vida, la vida. Resulta que la vida era para vivirla gozosamente. Y esa era la voluntad de Dios. Bueno, eso es un descubrimiento. Yo tengo algunos profesores que habían sido teólogos de ese concilio. Miren detalles de ese concilio. La iglesia antes de eso, porque el concilio ocurre gracias a la convocatoria que hace un papa muy especial, que era Juan XXIII, una persona buena, sencilla, que cuando terminaba de hablar le mandaba saludos a los bebés. Le mandaba saludos a los bebés a través de las mamás. Entonces, la figura, la norma, el eslogan de la Iglesia Católica era que era la maestra de la humanidad. Un poquito creída, ¿no? La maestra de la humanidad. Y la figura era un triángulo. Arriba está la autoridad y en la base estamos todos nosotros.
Viene el Vaticano II y, el triángulo se cambia por el círculo. No hay nadie por encima de nadie, incluido el Papa. El Papa lo bajan de la silla gestatori y las 3 coronas que llamaba la tiara, que se ponía, era una solemnidad impresionante. Esa iglesia que se creía la maestra de la humanidad, ahorita la figura es un círculo donde nadie hay por encima de nadie y es la servidora de la humanidad. Miren el cambio. Grandísimo. Impresionante. Por ejemplo, uno de los documentos que saca ese concilio se llama Nostra Aetate, en latín, que quiere decir nuestra época. Todas las religiones conducen a Dios. Todas las religiones conducen a Dios. ¿Y cuál era la frase que tenía la Iglesia Católica? Fuera de la Iglesia no hay salvación. Tenían la exclusiva. Entonces, Vaticano II, por fin, toman el corazón y hablan desde el corazón. Y entonces yo empiezo a vivir unos procesos por una cantidad de cosas que empiezan a pasar en esos cambios que hay en esa ciudad, en París, que fue muy interesante. Yo pude participar en muchas cosas. Por ejemplo, aparecen lo que llamaban había como una especie de momentos de oración, pero mezclados con cantos, pero con música moderna, en varias iglesias. Y entonces uno iba a esas oraciones donde entraban a la iglesia las guitarras. Yo fui a una que era una iglesia donde el que dirigía el coro era un sacerdote que había sido director de una banda de jazz. Y aquello es increíble. Además, recién empezada la oración, teniendo presente el párroco, entran unos jóvenes protestando, porque eso que están haciendo es un irrespeto a esas dignidades que tenía el templo, será la iglesia, pero esa manifestación del ser humano en el canto y la música y las letras que hablaban de la vida se consideraban una ofensa a la dignidad. Padre, qué bueno esto que nos está contando ahí, porque entonces también derrumba un poquito la ideología que tiene alguna gente de que la iglesia tiene que ser muy estricta, forzada en unas leyes y en unas normas, pero aquí ustedes nos están mostrando que la iglesia tiene que ser es para llenar los corazones. Entonces, la idea de ser católico y vivir el catolicismo, ¿cómo nos la puede contar usted? Yo no vivo el catolicismo. Yo vivo la enseñanza de Jesús. Ah, ok. Es fundamental, es fundamental. Y hay por ahí, en uno de los evangelios, una frasecita que se queda por ahí como escondida, donde Jesús dice, yo vine para que tengan vida, oigan esto, vida plena, primero. Y segundo, gozo completo. Y la iglesia empieza a cambiar la disciplina del castigo, que era todo eso, sobre todo cuando uno lee las vidas de los santos. Las vidas de los santos son muy impresionantes porque eran como sádicos. Ellos maltrataban al cuerpo, como el cuerpo era el enemigo del alma, pues tenían unos cilicios que pinchaban la carne, unos ayunos espantosos, bueno, así, se azotaban, Mucho sacrificio. mucho dolor. Y una cosa muy grave, basta con ir aquí a Monserrate. ¿Cómo es la situación en Monserrate? La gente llega con dolor para negociar con Dios favores. Pensar que uno negocia favores de Dios ofreciéndoles dolor. Dios mío, eso es tener uno, pues yo me atrevería a decir que tenemos como una idea de que Dios es sádico, ¿sí? Goza con el dolor ajeno. Por eso hay una frase por ahí en el Evangelio que no la dijo Jesús: el que quiera venir detrás de mí, que tome su cruz y me siga. Imposible. Sí. Eso no lo pudo decir Jesús. Primero porque todavía la cruz no ha sido santificada.
bueno, si es que podemos decir que fue santificada porque fue el instrumento de tortura con el cual asesinaron a Jesús. ¿Sí? Pero además era un instrumento de los romanos que eran odiados por el pueblo judío. Era un instrumento de tortura y de muerte. Entonces no se podía decir, Jesús, cójanse esa cosa de los romanos, échense al hombro y sigan. ¿Qué le decían? ¿Cómo era la frase que le decían a ustedes, mis queridas mujeres? A Sacrifíquese. propósito del matrimonio. Y el matrimonio, la cruz del matrimonio. Hijita, sufra. Sí, Esto y la maternidad también, ¿no? Es era, como, sufra, ¿sí? Y claro, porque cuando uno leía el Génesis, al ratico aparece una cosa absurda. ¿Cómo así que la mujer la hicieron de una costilla del hombre? Ahí se fundó el patriarcalismo. No cabe la menor duda. Bueno, entonces fíjense cómo de pronto empieza a haber una cantidad de enfoques y resulta que lo que más le importa a Jesús, porque eso es también otra cosa genial. ¿Quién es Jesús? No es un señor que vino para que lo pongan por ahí en un altar y lo paren allá y lo vistan como un rey. No, es un señor absolutamente extraordinario, amigo, cercano, amoroso, y vino a enseñarnos a vivir como creados a imagen y semejanza de Dios. Jota, lo oigo y es como que de alguna forma hay que desaprender todo lo aprendido de la Iglesia Católica, todas las enseñanzas, todas las doctrinas. Y al quitarse todo este aprendizaje, toda esta doctrina, toda esta intelectualidad que viene con la religión, es como que se encuentra uno al escuchar las mismas frases que están en la Biblia de Dios es amor, de la enseñanza de Jesús, es como una invitación a conocer a Jesús como un maestro. Es que es su maestro. Pero perdóname, yo te pediría que le bajemos a todas. ¿Sí? No, Sí, no, seleccionemos mejor. Vamos seleccionemos. a seleccionar porque pues esa gran comunidad, primero que es una gran comunidad, es una gran comunidad. Perdóneme, voy a hacer una pequeña anécdota aquí entre paréntesis. Yo recibí el año pasado la presencia aquí de una chiquita de 11 años que se llama Lourdes. Yo había dado la primera comunión a la mamá de esa niña, después estuve en el matrimonio de ella y le había dado, bueno, bautizado y dado la primera comunión a todos sus hijos y esta era la última, eran como 4 los hijos o 5, y esta era la última que faltaba por la primera comunión. Dice, Jota, yo vengo aquí porque todavía no sé si voy a hacer la primera comunión, porque primero te digo, yo no la quiero hacer en la Iglesia Católica, sino en la espiritualidad. Mira eso. Yo dije, esta mujer, ¿de dónde sacó esa cosa tan maravillosa que distingue la institución de la espiritualidad? Pero primero quiero hablar contigo porque tengo, y saca un cuaderno, 10 preguntas. Y le dije, pues bueno, si me vas a hacer pero yo voy a ser muy honesto. Lo que yo sepa responder, te lo voy a responder. Lo que no, te voy a decir que no. Primera pregunta, ¿quién hizo a Dios? Mi querida, ay, que no la podía llamar Lourdes, sino Lu. Lu, te confieso que esa pregunta nunca me la he planteado yo. No me importa nada la respuesta a esa pregunta. Yo creo que él existe desde siempre. Y yo a él me lo he encontrado en la vida, pero no aquí en la cabeza, sino aquí en el corazón. Y una vez que yo me lo empecé a encontrar en el corazón, porque una de las cosas que yo aprendo sobre todo, pero ahora les voy a contar cuál fue el momento donde para mí, ¡pum!, la vida dio el vuelco total. Porque cuando yo vuelvo de Francia, yo he empezado a ver que, ojo con la creencia y póngale cuidado a la experiencia. Y la experiencia es aquí, en el corazón. Y la creencia es aquí, racionalizado. El asunto no es racional, el asunto es amoroso. ¿Sí? Pero bueno, las preguntas de Lu pues son todas por el estilo y son 3 listas de 10 preguntas durante 3 semanas distintas, donde viene esa chiquita a hacerme las preguntas y al final resuelve que sí va a hacer la primera con él y que la puede hacer conmigo. Pero cuando yo le paso la ceremonia, cómo va a ser, ella me dice, estas frases que yo te taché,
el Dios que yo creo nunca las dice. Entonces yo estoy de acuerdo contigo, porque yo creo que Jesús nunca prometió castigos horribles, y mucho menos que Él tiene inventado una tortura eterna a los pecadores. Yo creo que el infierno no existe. Porque hay gente que se ha puesto furiosa porque le tocaron su infierno, su infierno. Y les parece horrible que los malos puedan ir al cielo. Es que no van como malos al cielo, los mejoran un poquito antes. Bueno, pero les voy a contar cuando me llegó a mí un momento que me cambió la vida totalmente. Ya se venían dando cositas como las que les vengo contando, de París, todo lo que yo hice allá, lo que estudié, lo que viví, todo eso. En mi casa hemos sido 6 hermanos, 3 hombres y 3 mujeres. Y cuando la menor tuvo su primer bebé, a los 10 días de nacido el bebé, ella lo lleva donde el pediatra. Y el pediatra encuentra que ese bebé ha aumentado anormalmente de peso. Después de unos exámenes, le hacen una cirugía. Estamos en el hospital departamental del Valle de Cali, esperando, como 2 horas. Dios mío, ese bebecito de 10 días le están haciendo una cirugía. Al rato sale un médico y me llama a mí. Siéntate. Yo veo allá en la incubadora ese bebecito en la recuperación. Hemos encontrado que este niño tiene un cáncer originado en la suprarrenal derecha y consideramos, y tiene ya metástasis como a la mitad del hígado, y le quedan 1 o 2 meses de vida. Y como tú eres el sacerdote de la familia, médicos gallinas, tú le vas a dar la noticia a la familia. Si a mí me hubieran dado un golpe con un bate en la cabeza, no me habría sentido peor. Yo no sabía qué hacer. Yo llevaba 16 años de estudio y no tenía una sola letra para escribir una palabra que a mí me diera algún consuelo y que yo se la pudiera decir, porque yo decía, y además por ser sacerdote, yo tendría que darle un consuelo, nada menos que a los papás de ese bebé que se va a morir. Yo dije, no. Me sentí como un pobre, miserable empleado de una multinacional de la salvación. Espantoso, espantoso. Ahí sentado a la vista del bebé. Estaba absolutamente, no, imagínense cómo estaba yo. No tenía idea qué hacer. Y decía, no puede ser. ¿Qué es, qué es la fe? ¿Y qué es esta ordenación que me han hecho a mí de sacerdote? Y ahorita que yo necesito algo tan importante, porque yo sí he aprendido con un maestro que ha sido muy importante, que es un alemán que se llama Karl Friedrich Krafterheim. Él dice que nosotros a veces encontramos en la vida lo inaceptable y lo incomprensible, que es como darse uno contra un muro gigante en el camino. Y generalmente lo que encuentra es un estrellón contra eso. Fíjense ustedes, lo inaceptable y lo incomprensible. Y yo estaba exactamente golpeado contra un tremendo muro de piedra, inaceptable e incomprensible. Al rato, viste que yo no me muevo, el médico me recuerda que tengo que ir a decirles algo a los papás. Entonces yo me paro, voy, los llevo a un cuarto del hospital y digo las meras palabras que me han dicho a mí los médicos. El niño tiene un cáncer, le quedan 1 o 2 meses de vida. El papá se enloqueció y la mamá, mi hermana, se arrodilla y dice, gracias te doy, Señor, por permitirme disfrutar a Andrés durante 10 días, yo te lo entrego. A mí no me salía ni una letra de esa oración increíble. Entonces, lo primero que a mí se me ocurrió, yo abandono esta vaina ya. Esto no sirve para nada. Todo eso que yo he estudiado y todas las cosas aquí, no. Todo lo que he estudiado no me da a mí ninguna clave de qué decir ante una situación como esta. Porque es que el problema es que no era un niño, era mi sobrino de mi hermana menor. Yo la quería mucho. Y ahora no sé qué hacer ahí. Entonces, eso me lleva a mí a hacer una revisión tremenda de la vida.
y descubro cosas muy geniales. Primera, llevaba demasiados años siendo jesuita y yo no tenía ni idea quién era Jorge Julio. Primera cosa. Entonces yo encuentro una mujer extraordinaria, psicóloga, y me voy a entregar 2 años con ella a ver, a completar a apretar las tuercas flojas, los tornillos que faltaban, bueno, todo lo que fue, pero, Dios mío, porque yo era Jorge Julio, pues yo necesitaba ser Jorge Julio, pero no era era primero que todo jesuita, y a duras penas me dio Mejía, y Jorge Julio está embolatado. El J está embolatado. Y entonces, con esa cosa, incluso porque viene un sueño, un día yo tengo un sueño, en que me sueño que estoy en un patio con paredes muy altas de concreto, piso de concreto, y yo tengo una matera, y tengo una semilla, tengo una llave, y estoy sembrando esa semilla, yo pongo el agüita, cuando cae el agua, la tierra se va por el sifón, y la semilla no se puede sembrar. No se deja sembrar. Entonces yo voy donde mi terapeuta y le digo, mira este sueño, ayúdamelo a leerlo. Y me dice, ¿y tú qué hacías sembrando una semilla en una matera? ¿Estabas sembrando un bonsái? No, Dios me libre, bonsái no. Digo, pues los árboles no se siembran ahí. Claro. ¿Cómo así que yo lo estoy sembrando en ese sitio? Todo era concreto, era como un cajón. ¿Dónde se siembran los árboles? ¿Y qué tipo de árbol? Entonces yo descubro que lo que yo quería era una madera fina. Y yo tuve un hermano absolutamente enamorado de los árboles de maderas finas y que pasó un año en la playa del Pacífico aprendiendo de los habitantes del Pacífico de qué manera se cultivaban las maderas finas. Nunca solitas. Siempre necesitaban una comunidad de árboles para que se pudieran dar. Tanto que él hizo con la Universidad de Valle un proyecto para hacer un pequeño bosque para cultivar maderas finas que estaban escaseando en el Pacífico. Mire qué interesante. Entonces yo descubro que esa semilla era yo, era para ponerla en el bosque. Yo era árbol de bosque. Y no por dármelas, pero como por ser solamente humano, hecho a imagen y semejanza de Dios, era madera fina. Dios no hace eucaliptos, él hace maderas mucho más lindas. Es primera cosa. Y segunda cosa, durante mi estadía en París, ha pasado un padre jesuita ecuatoriano, el padre Marco Vinicio Rueda, y nos invita a los estudiantes que estábamos ahí, que si queremos aprender a meditar. Entonces yo voy y aprendo a meditar. Él me pone en contacto con el maestro, que es Carl Graf Durkheim, un alemán que pasó 9 años en el Japón y que dice que en el Japón descubrió la rama oriental del árbol de la humanidad. Mire qué interesante. Rama oriental del árbol de la humanidad. Él dice, Occidente tiene la religión aquí como creencia, pero la religión es algo que te cambia la vida aquí, en el corazón, como experiencia. Y para eso, el ejercicio por excelencia es la meditación Zen. Y él la trae para ser practicada en contexto católico, porque él era católico. Entonces yo digo, segundo paso, ya puse la base de que ya por lo menos tengo más idea de quién soy yo. Ahorita, ¿cuál es la base de la vida? ¿Cuál es la fuente de la vida? Y entonces me encuentro, por encima de todo, encuentro primero, pero así se me viene la parábola genial de Jesús, es la de la vid y los sarmientos. Él dice, yo soy el tronco de la mata, ustedes son las ramas. Y evidentemente si no están unidos al tronco no pueden hacer nada, se secan, quedan convertidos en las chamisas. Y yo digo, bueno, si está usando una mata para explicarnos la relación de él con nosotros, está autorizada la palabra cultivar. Entonces yo saco conclusión,
A ver, mijito, cultive su vida interior, cultívela, pero conózcase bien. Yo ya 2 años conociéndome, siendo Jorge Julio. Aprenda a cultivarse, aprenda a transformarse, arregle todo lo que no está bien en su mundo interior y afectivo y emocional. Bueno, eso, pues 2 años habían sido increíblemente importantes. Pero ahora haga contacto con la fuente de la vida. Y yo me pongo inmediatamente a decir, bueno, ¿y qué es lo que circula por el árbol que le da, que es una maravilla? Cuando uno levanta un poquito la corteza, ve que hay una agüita. Se llama la savia, cuando uno estudia la botánica. Y esa savia es extraordinaria, porque esa savia trae toda la información de color, sabor y olor de todo lo que va a ser las flores, las frutos y los colores y todo lo que es la vida del árbol. Entonces, a ver, mijito, póngase en contacto y haga contacto. Entonces, yo empiezo esa práctica, ya llevo 35 años haciéndola, de meditar. Meditación Zen, hecha en contexto católico, traída por este alemán que dice que se descubrió la rama oriental del árbol de la humanidad. Y eso, y le voy a contar, vamos, como para qué sirve la meditación. Jota, quiero antes decir algo y es, te oigo hablar y sinceramente, o sea, es como que todas las preguntas que teníamos tú con este relato que nos has hecho, nos las has contestado, pero sobre todo me llega algo muy poderoso y es en la brújula del instinto, que es este podcast, siempre hemos hablado mucho del autoconocimiento y de las diferentes formas que tenemos de conocernos, porque creemos que es muy importante y como al oírte hablar, siento que como que nos confirmas esto que hemos venido haciendo y estas diferentes herramientas y también somos muy creyentes, Ana María y yo, de la meditación, ¿sí? De silenciar la cabeza, de poder oír esto que nos conecta con lo más grande y pues estoy muy feliz de poderte oír. Y sí me encantaría que nos contaras un poco más sobre esa meditación Zen, cómo es, cómo poder aplicarla, porque mucha gente dirá, bueno, ¿y cómo lo hago, no? Porque hay veces la meditación va muy en contravía con la religión, hay veces hay como un choque, como que no, uno tienes que orar y no meditar. Entonces, qué lindo que nos pudieras hablar un poquito de eso, de la oración, de la meditación, de esas grandes herramientas que, digamos, en mi caso y en mi experiencia es como que yo en el camino, para mí la oración ha sido muy importante, esta oración de hablar con Dios, pero la meditación también, y en mi práctica diaria lo que yo hago es eso, es como que yo hago una mezcla de estas dos, pero me gustaría que nos contaras cómo es eso, cómo lo pueden hacer, cómo lo haces tú. Y ahí yo sí quiero decir una cosita antes de que venga esto. Para mí por muchos años fue contradictorio porque por un lado sentía que con la meditación había conexión y por un lado, por el lado de los jesuitas, después de hacer un retiro de Pablo Dors y unas cosas de meditación zen, pero por otro lado el catolicismo me decían que la meditación era de la nueva era. Entonces qué bueno poder tener este concepto del lado suyo, Jota. Más fresco, renovado. Bien, bien. Bueno, ya que mencionaste la nueva era, digo una palabra de eso, porque el catolicismo, digamos, más tradicional, pues fue el demonio de la nueva era. Y entonces tiene toda clase de prevenciones a todo lo que sea, todo lo que venga en la nueva era, desde la meditación, el yoga y las formas de sanación, de energías, de todo eso, ¿no? Entonces, y lo peor es que todo eso se lo pegan al demonio y que eso está prohibido. Eso de ninguna manera. Precisamente, pues yo tengo todo lo que se publicó de este autor, que les decía, Durkheim. Por ejemplo, tengo recientemente, precisamente por ese motivo de que piensa el cristianismo, algunos cristianos en este libro, que un discípulo de Durkheim escribe las lecciones de Durkheim, los primeros pasos en la vida iniciática, que es este libro. Ay, buenísimo que nos lo compartas, porque al final justo te íbamos a preguntar eso. Sí, pero pues bueno, la mayor parte de los libros que yo tengo de él son en francés. Sí, ese yo no sé si exista, pero resulta que yo encontré en este libro, este capítulo
que dice, ¿es peligrosa la meditación? Y este autor, que se llama Jack Casterman, está haciéndole unas preguntas al maestro Durkheim y es muy interesante. Y después las voy a invitar a que lo lean porque lo estoy poniendo. Yo tengo un grupo de correo en Google. Yo todos los días mando un mensajito ahí para que aquí esté usted como más ilustrado de cosas bonitas, libres, donde sea el horizonte Nos sea gustaría estar en esa lista. claro. Ahorita me dan ustedes sus direcciones y les llega la invitación. Generalmente llega a correo no deseado, hay que buscarlo ahí y autorizar. Y ahora me propuse ese capítulo, mandarlo por pedacitos porque me parece muy, muy importante. Bueno, para decirles que el grupo con que estamos haciendo todo, ya somos 600 personas. Y estas son todas personas que en este momento no tienen inconveniente en meditar cuando hay que hacerlo. Bueno, pero entonces, cuando yo estoy haciendo el paso de todo el proceso que yo he hecho interior, teniendo presente una frase de San Agustín que me parece muy bella, dice, si me conozco a mí, te conoceré a ti. Y ese ti es con mayúscula. Nover in me, nover in te. Sí, en latín. Si me conozco a mí, me conoceré a ti. Qué interesante que el conocimiento de Dios pasa por el conocimiento de mí mismo, ¿no? De mí mismo. Wow, qué frase tan poderosa. ¿No es cierto? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Él. ¿Y cómo es una imagen y semejanza de Dios perfecta? Esa imagen se llama Jesús. Se llama Jesús. Ese es el Dios del cual vino el modelo humano y ahí lo tenemos. Entonces, también les digo que entonces si Jesús nos da una planta, tenemos toda la posibilidad de que utilicemos el verbo cultivarnos. Entonces, porque es que hay muchas prácticas, muchas oraciones, muchas cosas, mucha cosita, pero yo digo, ¿y cómo para qué sirve eso? No estoy en contra de la oración, pero ¿por qué hablamos con Dios con fórmulas ya hechas? Que toda nuestra conversación estuviera aquí, solamente que yo saque un librito y ustedes sacan otro librito, y yo le leo un pedacito del libro, usted me lee otro libro, pedacito del libro. No, porque nuestra oración, primero de todo, es casi toda de petición, son unos pedigüeños espantosos. ¿Y por qué no hablamos naturalmente? Oye, Señor. Entonces les decía que les iba a contar un efecto de la meditación, y ahorita les hablo más detalle de cómo es la meditación. Yo trabajé 28 años en el CINEP. Es un centro social que tenemos los jesuitas desde hace 50 años. CINEP significa Centro de Investigación y Educación Popular. 28 años estuve yo ahí. Un día, una tarde, la pasé yo entera en la oficina donde estaba el equipo que trabajaba en una cosa que hace el CINEP hace muchos años y es muy importante, que es un banco de datos de violaciones de los derechos humanos en este país. Claro, al estar ahí, hoy yo admiraba a esos muchachos, Dios mío, toda la información que manejan es horrible. Y de pronto suena el teléfono y uno de los muchachos contesta y de repente pega un grito, carajo, no puede ser cierto. Pero así, furioso. Y al ratico cuelga. Resulta que ellos, además de hacer todo, porque cada 6 meses publican un libro, es una cosa así de gruesa, es bien gruesa, con toda la información de quiénes, bueno, todos los casos que ha habido en este país, porque tienen corresponsales en todas partes. Pero tienen un programa anexo, que es esos servidores populares que trabajan al servicio, los matan mucho. Y ellos tenían a una familia amenazada de muerte que le están preparando todo porque no los sacan de ahí hasta que no tienen a dónde llevarlos y qué los ponen a hacer. Pero ya casi tenían todo listo y lo acaban de llamar para decirle, acaban de matarlos a todos. Y él dice eso, pero yo he estado toda la tarde oyendo cosas horribles. Yo llego aquí a mi casa ya oscurecido, estoy deshecho con la información que me han dado. 28 años estuve allí, nos recorrimos todos los rincones de Colombia. Y yo con mucha frecuencia sentía un dolor aquí.
no era enfermo del corazón, era un dolor. Era como si yo llorara aquí, en el centro del pecho, porque era un llanto que a veces se traducía en lágrimas. Uy, de ver cómo el pueblo colombiano sufre, de mil maneras, qué injusticia es tan horrible. Y yo llego aquí vuelto nada. Entonces, ¿yo qué hago aquí? Dije, no, me voy a sentar a meditar un ratito. Pongo mi teléfono que mide el tiempo y voy a meditar 20 minutos. Me pongo a meditar y poquito a poco esto que estaba así se va a poner así y de pronto paz, total, completamente tranquilo. Gracias, Señor. La meditación tiene 3 pilares. Esta meditación, que es el Zen, es una rama del Zen que es el budismo Zen, ¿sí? Porque Buda existió 500 años antes de la era cristiana y el Zen es 500 años de la era cristiana, donde resultó el fundador del Zen en Japón. Tiene tres pilares: una postura, una manera de respirar y una manera de concentrarse. La postura suele ser, bueno, hay varias maneras de tener una postura. Generalmente en un cojín, en un zafu, un cojín gruesito, redondo, uno se sienta, cruza las piernas. Si uno es entrenado, entonces uno hace la flor del loto, que es donde los pies vienen aquí al muslo, pero si uno no está entrenado es mejor que no lo haga. Yo, por ejemplo, no me puedo sentar ya porque tengo una rodilla que no me tolera cruzar las piernas, sino en un asiento. Si yo estoy en asiento, yo nunca me recuesto en el espaldar, pero me mantengo recto. No recto tenso, sino recto sin tensión. Los ojos nunca cerrados, semicerrados o semiabiertos y fijos en un ángulo de 45 grados. Es decir, no estoy repasando todo el salón donde yo estoy. Y ojalá que tenga un piso que no tenga dibujos ni cosas que me distraigan. Ahí estoy fijo. Boca cerrada, delante de la lengua contra el paladar. Las manos izquierda sobre derecha, yin y yang. Yang sostiene siempre el yin, la parte femenina y la parte masculina. Así, hacen esta postura y descansan sobre mis muslos, pero yo estoy con la espalda derechita. Si estoy en el suelo, pues estoy poniendo un pie al lado del otro. Si no puedo hacer la flor del otro, porque si no lo he entrenado desde chiquito, pues no es conveniente hacerlo, porque se le puede dañar a uno ahí la rodilla. Y yo estoy derechito y quieto, con la mirada fija ahí, quieto. Luego la respiración. Yo tengo como 3 tiempos: el bajo vientre, la mitad y arriba. Y una buena respiración empieza por una buena expiración. Boto el aire abajo, el aire en la mitad, el aire arriba, y luego pausa, y luego tomo el aire abajo, tomo el aire aquí en la mitad y el aire arriba. Son respiraciones profundas y largas. Y la acompaño, tercera columna, con una frasecita que me ayuda a mantener esta cabecita, la loca de la casa, más o menos concentradita, o manera de traerla. Una frasecita, eso es puesto por Durkheim para la meditación aquí en Occidente. Cuando yo expiro, salir de mí, ir a ti, unirme a ti. Son 3 momentos. Salir de mí, ir a ti, unirme a ti. Estoy sacando el aire. Pausa. Y cuando llego ahí, entonces ahora viene tomar el aire renovada por ti. Cuando tomo el aire. Es más larguita, botarlo, más cortico, traerlo. Y saber que cuando yo boto un aire que no me sirve. Pero con el aire yo puedo estar soltando cantidad de cosas que mantengo agarradas y me tienen sufriendo. Entonces boto todas las ideas, todos los sentimientos, todas las cosas que no me sirven, pum, fuera. Pero sin hacer una revisión racional de nada. ¿Sí? Eso Entonces ese día, el malestar y todo eso, yo lo soltaba. Y de pronto tomaba, ¿qué tomo? La vida. Es facilísimo probar que está la vida en la respiración. Deja de respirar. Al ratico te mueres. Y yo pongo el tiempo en que voy a... Y entonces tiene un pequeño ritual para empezar. Yo pongo la mano juntas y hago un ritual porque voy a entrar a este templo interior. Sí, entonces soy como hago una reverencia. Y cuando ya termino,
Y aquí hay una aplicación en internet que también es bastante interesante si la sé manejar, porque si no, me bromo. Que se llama Insight Timer. ¿Me conocen? Y ahí yo pongo el tiempo que voy a y que empieza siempre la señal de empezar con una campana, el gong. Yo lo tengo material también, pero lo uso aquí todos los días. Y el final, un golpe de palos. Yo siempre pregunté para qué eran los golpes de palos y siempre me dieron la misma respuesta. Búsquela usted solo. ¿Por qué se dan los golpes de palos? Porque muchas veces la gente está para la luna, estaba en una nube y suenan los palos y pegan el brinco. Susto. Bueno, así, con un pincelito, 4 pinceladas, esa es la meditación. Pero Durkheim tiene un librito que es muy bueno, muy recomendable, que se llama Meditar ¿Por qué y cómo? No se consigue en las librerías. Yo les puedo dar el nombre de la persona que lo trae, lo importa y lo vende acá. Así la gente toda, pues, que quiere como ir un poquito más a fondo, ahí tiene todo. ¿Por Por qué? favor, con eso podemos poner ese dato ahí en el cuerpo del podcast para que la gente pueda comunicarse con la persona que quiera profundizar. Claro que sí. Sí, el cultivo de la vida interior es fundamental. Bueno, y casi todos los puentes, bueno, este que viene no, pero casi todos los puentes hacemos talleres fuera de Bogotá, en tierrita templada. Tenemos uno de iniciación, donde se da como la base de todo lo que hacemos, de cómo cultivar la vida interior. Pero, por ejemplo, ahorita en octubre tendremos uno de los puentes que hay en octubre, uno que es sobre el amor. Una vez salíamos del Colegio de San Bartolomé a 2 retiros. Y una persona que iba en el retiro de allá se vino equivocadamente en el de acá. Y otra de acá se fue equivocadamente en el de allá. Pero se dieron cuenta cuando ya estaban montados en el bus y el bus estaba viajando al sitio donde iban. Se equivocaron de bus. Entonces, cuando terminaron eso, yo me las encontré. Oiga, ¿cómo les fue en el retiro que no era? Y la una dice, pues al mío no le cabía un Padre Nuestro más. Bueno, ¿y a ti cómo te fue? No había ni un solo Padre Nuestro. Era lo que querían decir ellas, que no era un retiro para rezar, era un retiro para cultivar. No era para pensar, era para cultivar. Y entonces, ¿cómo cultivamos? Desde luego, 3 veces al día meditamos media hora cada vez. Es muy importante lo que llamamos nosotros la danza consciente, danza, música y danza, movimiento. Hay gente que se escandaliza un poco. Ay, ¿cómo así que un retiro? Esto no, esto, pues, comprende la vida. Porque meto aquí otro paréntesis, porque nosotros encontramos, Durkheim nos lo enseñó, que hay una disciplina del castigo, que es la que ha habido siempre. Es decir, castiga tu cuerpo porque ese repito, es pecador. No. Usa la disciplina de la perseverancia en lo que se debe hacer para cultivar. Si el agricultor no es perseverante, se le seca la cosecha. Si no cuida la matica todos los días, si no le echas el agüita todos los días, si no cuida las matas todos los días, se te secan. Entonces, es la disciplina de la perseverancia, donde todos los días haces cosas que cultivan tu vida, te dan acceso a vida plena y gozo completo. No hay amenaza. Y cuando tenemos, por ejemplo, el trabajo con la muerte, que es uno de los talleres fijos todos los años, la mayoría de la gente adulta que yo atiendo en sus últimos momentos, pobrecitos, están muertos de miedo de encontrarse con ese tipo allá que los va a sentar en el banquillo de los acusados y los va a señalar así con un dedo, hijo de madres pecadores. No, allá lo único que hay es amor y misericordia. Y el purgatorio lo vamos a llamar de otra manera, porque yo me encontré en una librería que tienen los jesuitas en París, un folletico que se llama Las religiones que nos ofrecen oportunidades después de muertos. Budismo, son la del budismo, la de los, ay Dios mío, se me olvida la de los hindúes, y el cristianismo. Bueno,
Porque las dos primeras ofrecen como oportunidad la reencarnación. Vuelve uno y viva un poquito más al derecho a la vida. ¿No? Como cositas torcidas, mejórenmelas, por favor. Y nosotros lo que tenemos son unas aulas remediales, no una caldera de fuego donde a uno lo purifican como si fuera un pedazo de hierro manchado. No. Entonces, yo digo que pues entendamos las cosas como las entendemos nosotros. ¿Cómo uno valora la vida? Saque la libreta de notas. Y entonces la libreta de notas con la primera que Jesús, que es el encargado de hacer eso con nosotros, porque fue el que mandaron para acá. Felicidad. 3,5. No. Usted va a hacer daño allá en el cielo. Va a estar amargadito allá en el cielo. Entonces lo mandan a esa que se llama felicidad. Usted se pega un tiro. Entonces vaya sentido de la vida. Porque eso es muy interesante. Los suicidas no se van para el infierno, vienen del infierno, que es muy distinto. Bueno, Qué lindo eso que dices, porque yo creo que hay algo que es muy doloroso, que lo he visto en las personas que tienen parientes que se suicidan, que es como este miedo a que se van al infierno. Y yo personalmente pienso que vienen del infierno. Y me parece muy lindo que lo digas tú, que y creo es que hay un mucho aula que es sentido miedo. de la vida, figúrate. Ajá. Sentido de la vida. Sí, sí, tal cual. Perdona que te interrumpí. No, no, no. Sí. No, es tan interesante todo lo que nos dices y todo lo que hablas que no, por lo menos me dejas a mí sin palabras, sin preguntas y me encanta oírte. Podríamos durar horas. Jota, hay una cosa, ya hemos hablado de conocimiento, de meditación, de sentido de la vida, del gozo, del cuerpo, del disfrute. Hay una cosa de los jesuitas, voy a hacer un paréntesis aquí. Mi hijo menor se llama Ignacio, por San Ignacio de Loyola. Mira, Sí, y de los jesuitas he oído algo hermoso que es el discernimiento. sí. Creo que es una de las cositas que nos queda ahí faltando. ¿Qué es el discernimiento? ¿Por qué es tan importante? Y aquí conecta con algo que para nosotros es como el núcleo, que es el instinto y la intuición. ¿Nos podrías, Jota, hablar un poquito del discernimiento? Bueno, primero que todo, estamos hablando que la meditación te permite entrar y hacer contacto. Acuérdate que la última frase es salir de mí, ir a ti, unirme a ti. Y yo diría que de pronto no tanto renovado cuanto transformado por ti. Muy bien. Pero una de las cosas importantes que yo voy a empezar a sentir es la manera como Jesús se comunica conmigo. A este nivel aquí del pecho, nuestro corazón, ahí vienen los movimientos. Aquí están los movimientos y aquí están las luces. Y esos movimientos vienen porque lo que me circula a mí es el amor. Y todos los valores que Jesús propone para ser como verdaderos creados a imagen y semejanza de Dios, yo los puedo vivir no por miedo, si no lo hago, sino por amor. Ya se acabó el miedo, ahora lo hago todo, lo hago por amor. Y yo descubro la importancia de compadecerme ante el herido y proceder como el samaritano que atiende al que está herido después de que lo han atracado y lo cuida y lo lleva para que lo cuiden. Sí, el buen samaritano, ¿no? Bueno, así de las cosas que Jesús va enseñando, entonces yo voy siguiendo eso. Pero estamos muy importante en la atención que yo le ponga a lo que pasa aquí como movimiento, como moción y como luz. Entonces, amor aquí, sabiduría aquí. Y es el corazón el que educa la mente. ¿Se acuerdan cómo la llamaba Santa Teresa? La loca de la casa. Y es chifladita, ciertamente, es chifladita. Bueno, Yo también la llamo así, la loca de la casa. Y así le digo yo a mis hijas, que no le pongan bolas a la loca de la casa. exacto, porque nos arma unas historias impresionantes. Bueno, dentro de toda la cantidad de cosas que uno puede hacer en el cultivo, pues obviamente que una de las cosas importantes es conocer la voluntad de Dios. Y ahí está el discernimiento. Sobre todo porque con mucha frecuencia a uno se le plantean
dos caminos, ¿no? Que uno va por aquí, o tres, a veces son muchos. Entonces, ¿cuál es el que conviene? San Ignacio de Loyola tiene toda una serie de pasitos que uno puede dar para uno dar con cuál puede ser la voluntad de Dios para seguirla. Pues que resulta que Dios no es un mandón, es fundamentalmente un inspirador, que es muy distinto de un ordenador. Hágame esto y si no, pues ya verá lo que le pasa. No, no. Entonces yo creo que es muy importante eso que tú dices. Pero porque hay otros factores, que hay muchos aspectos muy bellos. Somos, bueno, eso se lo aprendí yo a una psicoanalista francesa, católica, que le hacen, están en 3 tomitos chiquitos en francés, que se llama El Evangelio sometido al psicoanálisis. Entonces es una entrevista que le están haciendo a ella y le proponen pasajes del Evangelio de los cuales ella, con su mirada muy penetrante en el sentido de la vida y de lo que lo que nos pasa, detecta el actuar profundo y sutil de Dios en mi mundo emocional, inspirando, inspirando, inspirando. Porque es muy bonito, es esa inspiración aquí, esa luz aquí, que me permite a mí, porque es muy importante la conciencia. La conciencia es muy importante, pero es muy importante el desarrollo de lo que yo llamo la conciencia testigo. Es una parte de mi conciencia que me ve a mí viviendo y decidiendo, y a tiempo me detiene para que no meta la pata. Tal cual. Es un consejo, yo lo siento, no digas esa palabra. Ahí nace cosas tan hermosas como la comunicación no violenta. Ahí nacen cosas tan bellas. Yo me imagino que el amor siempre es como un tremendo sol, pero hay que ver la cantidad de astricos que tiene alrededor. La bondad, la servicialidad, el perdón, bueno, son interminables. Todo lo que hay, que son como las dimensiones que se instalan en mi corazón y en mi mente para ser, porque es que es importante, si tú eres lo que eres, si no eres un papayo que sueña toda la vida ser naranjo, ya estamos mal en la vida. Sé tú mismo. Si ya Que es lograste, algo que pasa, que nos pasa mucho a todos, ¿no? Y es como esa negación o ese rechazo a nosotros mismos también por no conocernos, ¿no? pues ese deseo de ser como otros, que ponemos de Exacto. ideal, ¿no es cierto? Sí. Entonces esa posibilidad de que yo tengo muy claro, yo voy teniendo claro yo quién soy, ¿te acuerdas que les decía que yo no sabía quién era yo? Y teniendo claro quién es uno, pues yo digo que es que el problema es que cuando uno descubre quién es, cuidado con el trotadito de yegua fina. Yo digo que las yeguas finas trotan así como de ladito, ¿no? Todas pinchaditas, ¿no? No, esto puro pasito. Dele, tranquilo. Sí, es decir, una de las cosas bonitas que tiene, cuando le preguntan a los maestros en para qué sirve la meditación, dice para 3 cosas. Para nada y para nada. Nunca se le pone a la meditación un objetivo. Nunca. Mucho menos un objeto para observar o una música para tocar de fondo. Nada. Es el momento por excelencia de escucha a Dios en Jesús. Y yo voy aprendiendo a distinguir cuándo me habla Él. Voy aprendiendo, voy aprendiendo. Hay gente que cree que, pues, que eso es como quien dice, si en 8 días no le funcionó, venga que le volvemos la plata. No, eso es pasando el tiempo, pasando el tiempo, pasando el tiempo. Durkheim decía, las primeras 100 horas son desesperantes, las siguientes 1000, no, las primeras 100 horas son fascinantes, las siguientes 100 son desesperantes, pero solo las 10.000 te transforman. Lo interesante es eso, que uno sin tener que hacer un plan de cambio, pues ¿qué le pasa a la mata que está toda chilada con las hojitas así caídas? De pronto le echamos agua y le echamos, de pronto, tum, 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 de allá. ¿Sí? Eso nos pasa a nosotros cuando nos cuidamos. Entonces, ese hecho de que vamos teniendo la posibilidad de que
cuando uno menos piensa, le pasa algo. Cuento una anécdota. Una mujer era gerente de una sucursal de un banco por ahí de un barrio. No era pues el banco central, ¿no? Y un día, bueno, hizo uno de los talleres nuestros. Y un día la secretaria le pidió una cita, como muy especial. Cuando llega la secretaria le dice, doctora, usted está como rara últimamente. ¿Qué le pasó? ¿Cómo así que rara? Sí, porque usted me vivía gritando e insultando. Y así ya como 3 semanas que usted no me grita ni me insulta. Ella no se había dado cuenta que estaba haciendo eso, pero estaba meditando. Y cuando menos pensó, eso cambió. Aquí, pero ella no hizo, no fue porque hizo, ahora voy a hacer un propósito, esta es mi reforma de vida. No. Ocurrió, pasó, y eso pasa. ¿Por qué? Porque el que está trabajando, transformándome, es él. Y cuando uno piensa en una cosa distinta. El que se mueva dentro de nosotros, el amor, es poderoso. Poderosísimo, Jota, y poderosísima esta conversación y esta generosidad que has tenido con nosotras de hablar y de contarnos tantas cosas. Yo sé que mucha gente que nos escucha en este momento va a querer saber dónde te puede encontrar. Eh, Tú me hablaste algo que tenías un podcast, hablaste de estos retiros, cómo son estos retiros. Si pudieras contarnos para que la gente que nos escucha pueda conectarse y de pronto participar de esta comunidad, cuéntanos, pues danos esta información, porfa. Mira, esta comunidad le dio por llamarse Laberinto. Y el laberinto, permítanme un momentico, esta es una postal. Este es un laberinto que está en la Catedral de Chartres. ¿Si lo alcanzan a ver? Ahí está la Sí, catedral y ahí está el laberinto. En la nave central está ese laberinto. Ese laberinto fue trazado ahí en la nave central. Y ahora le muestro que ve mejor también. Cuando los cristianos no pudieron volver en peregrinación a Jerusalén por las cruzadas en el siglo XIII, trazaron este laberinto porque este es un instrumento para que espiritual, pero que se ejercita caminado. Sí, Esta es tomada desde el techo. Se qué alcanzan a ver bonito. las columnas y miren que es bastante grande. lindo. Ahí no hay caminos en los que uno se pierda, ninguno. Pero entonces hubo una mujer que tiene su iglesia en San Francisco, en California, que descubrió que esos creían que era un adorno que tenía el piso, nada más. Pensaban que era un adorno del piso, en piedra negra y piedra blanca. Y ella se puso y lo estudió hasta que descubrió el sentido del laberinto y escribió un pequeño libro que se llama Caminando un sendero sagrado. Entonces, yo cuando me entero le escribo y al cabo cuando ya perdí la esperanza de que me respondiera, me llega un paquete donde me manda todo lo que ella ha hecho y me manda la instrucción de cómo hacer el laberinto. Entonces, un amigo mío estaba construyendo su casa en Villa de Leyva y una de las casas tiene una azotea y ahí se traza el laberinto y nosotros todos los años hacemos un taller de caminar el laberinto. Son 2 días y medio. Es increíble la experiencia de caminar el laberinto, teniendo la historia de la vida como primer ejercicio que hacemos por la mañana y después empiezan a caminar el laberinto. Es increíble porque a veces en una de las vueltas de repente hay alguien sentado llorando. ¿Por qué? Porque ese recorrido le hizo recordar que en su vida tuvo unos momentos sumamente tremendos. Y ese momento, pero como no se queda ahí, creo que tiene que llegar al centro, y en el centro tiene unas palabras muy lindas, porque ahí en el centro hay como unas vueltecitas que eso tiene, ¿sí? Yo los vi como un pétalo de una flor. Eso, tal cual. Y cada una de ellas tiene una palabra, amor, etcétera, ¿no? Y entonces uno cuando llega allá, llegaste al centro. Entonces nosotros lo consideramos, este es el mapa del recorrido para llegar al centro donde está el Señor amoroso. Lo más importante es que cuando uno empieza a sentir quién es Jesús, es un buen tipo, muy buen tipo.
Es una maravilla ser amigo del... Jota, ¿y tienes alguna página o algún lugar donde la gente puede encontrar esta información de los retiros? Tenemos el programa de cada año, ¿Y dónde claramente. lo conseguimos? Bueno, eso yo lo mando. Yo les puedo mandar lo que vamos a hacer, porque este año, por algunas razones, pues no hicimos completo el programa. Tuvimos algunos de los retiros. Es decir, todo lo que estaba pasando en el país, a la gente la alarmó y mucha gente no se quiso apuntar en los retiros. Entonces tuvimos que suprimir varios, ¿sí? Porque las cosas no han estado bien, políticamente hablando, ¿sí? Hay miedo, ¿sí? Bueno, el hecho es que estamos esperando que se amaine, el agua se serene, ¿no es cierto? Bueno, entonces, tenemos un grupo de correo que se llama Laberinto Interior, que es lo que yo les voy a mandar para que ustedes se inscriban. Yo les mando la invitación, eso queda en correo no deseado, hay que buscarlo y ustedes tienen que aceptar para quedar inscrita ahí. Ahí no pueden ustedes escribir, solamente se reciben mensajes. Pero todos los días yo mando un mensajito, como les dije ahora, el capítulo que hay aquí, porque si es malo la meditación o no. Es muy interesante, es un diálogo que se establece con el maestro, por lo cual está diciendo por qué no. Es muy chévere, muy chévere. Bueno, eso. No tenemos un sitio pero toda esa comunidad en este momento somos 600. No están inscritos, no tienen reglas, no tenemos uniforme, nada. Tenemos como un lema, sé buena gente. Y si alguien nos escribe y nos dice, quiero contactarme con la comunidad, ¿cuál es el canal para poder hacerlo? Bueno, tenemos, pues una manera de contactarse es conmigo, ¿no? Pues conmigo pueden llamar, escribir, lo que quieran. Eso lo pueden hacer. Y ahí, pues bueno, tenemos un equipo que está como en la organización de los talleres y todas las cosas así, que hacemos incluso para inscribirse, es eso así. ¿Tú tienes un correo de pronto para que podamos dar, para que te escriban las personas que tengan interés en estar en la comunidad o recibir los Sí. mensajes? jjuliomejía @gmail.com. Listo, aquí lo escribí. jjuliomejía@gmail.com. Y evidentemente el WhatsApp es el 310-481-4350. Lo voy a poner en la descripción del episodio para la gente que quiera y que tenga ahí más fácil Sí. la información. Porque la gente que me llama y no aparece quién es, yo no lo contesto. Ah, listo. Que escriban al WhatsApp. Exacto. Si lo hacen por el WhatsApp, ya es distinto, ¿no es cierto? No hemos querido tener, yo no he querido tener sitio de internet, una página, no. Pero tenemos esto, que son los talleres, el correo, se puede escribir al correo, el correo no recibe correo, solamente ustedes reciben mensajes, pero no pueden mandar correos ahí, es en Google. Pero sí pueden llamar. Pues sí, yo hago muchas cosas, porque tampoco tengo podcast propios. Tengo esto que me han pedido. Hay uno que es un poquito más largo, no sé si ustedes lo conocieron, Conversaciones con J. Ese Conversaciones con Jota lo encuentran en Spotify, ¿verdad? Sí, sí, ese es como lo más largo que he hecho. Eso, pues Perfecto. con Mariana, que son como más de 20 horas. Súper. Ahí también entonces vamos a poner esto para que te encuentren. Jota, muchísimas gracias. Gracias A por ustedes tu por la compañía, invitación. por aceptar esta invitación, por tantas palabras lindas. Y bueno, esperamos que este episodio le llegue y toque el corazón de quien lo necesite en este momento y que encuentre también en estas palabras como un camino de reconectarse si están desconectados con ese camino espiritual. Y me faltó decir que yo creo que es importantísimo. La relación con Jesús nos hace libres. Uf, En la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. los hará libres. Es un poco eso. Pero uno no puede decir que eso es verdad porque lo dice la Biblia hasta que no lo viva. Así es. Por eso para nosotros es tan importante esta temporada donde hablamos del camino espiritual, más allá que de una religión, una institución, es cómo es ese camino y cómo ese camino te transforma, y es toda esta conversación que hemos tenido contigo. Y si viene esto es para caminarlo, pues
ese verbo puede ser camina el camino, cultiva la vida interior, cultívala, échale agüita. Jota, nos pudiéramos quedar todo el día. Yo espero poder tener más espacio en algún momento de volver a conversar contigo, pero tenemos que cerrar este podcast. Muchísimas Inmensamente gracias. agradecida, inmensamente feliz porque llegaste como tenías que llegar aquí. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Dios, Muchas gracias y bueno, que Mucho sigas en tu gusto. camino y tocando muchos corazones como lo has Gracias. venido haciendo. Gracias. Que estén muy Bueno. bien, que estén felices. Gracias y Gracias. gracias a todos los que nos oyen en La Brújula del Instinto. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Chao.